¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, un feliz año para todos ustedes. Le mando un saludo muy grande a todos nuestros hermanos que nos escuchan por allá en las comunidades de la Sierra de San Felipe. Les mando saludos a nuestros hermanos de Manuel Doblado, de Romita. Les deseo el mejor de los años y aprovecho para mandarles un saludo a las enfermeras en su día y recordarles, estaré por ahí el próximo día 6 en la clínica T1 del Seguro Social compartiéndoles por allí una reflexión. Espero verles por ahí algunas de ustedes. Bueno, el día de hoy, al empezar el año, después de estar todavía en fiestas y haber vivido los días tanto del Adviento y estos días de la Navidad en la que nos encontramos, sí, la mayoría de los seres humanos nos hemos llenado de gozo, hemos tenido oportunidad de convivir con la familia, con los amigos, nos hemos dado a la tarea de dar y recibir abrazos, regalos, comida. Y esto, bueno, pues viene a llenarnos de esperanza al final de un año y al inicio del siguiente. Pero también dentro de este periodo de tiempo tan hermoso cada año, me he encontrado con personas que llegan al fin de año renegando. Personas que llegan a final de año llenos de tristeza, de dolor. Y me he encontrado personas que están enojadas con Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada quien tiene alguna razón o algún pretexto. Así que la reflexión de esta mañana va dirigida precisamente a ustedes, mis hermanos, que les molesta la Navidad, que no les gusta el Año Nuevo, que tienen cara de troca chocada todo el año y que nada les da gusto, que todo les molesta. ¿Y por qué hay personas que se la pasan enojadas al final del año? Bueno, pues el motivo puede ser muy concreto, pero también puede ser muy variado. Algunos de estos motivos por los que muchas personas se enojan con Dios o están enojadas con Dios, puede ser porque se les ha muerto un ser querido. Esa es una de las razones que más impactan en la vida de los seres humanos y de ahí surge el estar enojados con Dios. Otros están enojados porque tienen o están viviendo una enfermedad delicada, grave. Otros porque sus finanzas han tocado fondo, porque no fueron responsables, porque no tuvieron cuidado, porque despilfarraron, porque gastaron más de lo que ganan y al quedarse en bancarrota se enojan con Dios. Otros, pues porque no tienen el trabajo que les gustaría tener o que desean tener. Así que puedo decirles todavía muchas más razones. Y hay muchos que culpan a Dios por lo que les hace sufrir. Sí, me he encontrado personas que están tan enojadas con Dios porque lo acusan de todos sus sufrimientos que nada ni nadie les calienta el alma. Y esto los lleva a las personas que están enojadas con Dios, los lleva a mirar a Dios con desconfianza y con cierto recelo. Y se apartan de Él. ¿Por qué? Pues porque se sienten ofendidos, porque se sienten, vamos a decirlo así, maltratados por Dios. Y por lo tanto, no se sienten obligados a rendirle culto a Dios, adoración a Dios, mucho menos a amarlo. Es como si pensaran que Dios los ha odiado primero. Dios me ha tratado mal, pues yo lo voy a tratar más mal, para que se le quite. Dijo aquella mujer que en alguna ocasión les he compartido en el radio, cuando su hija salió muy de mañana a trabajar allí en la Ciudad de México, una madre soltera, tenía una hija ya joven y la hija se fue a trabajar y la muchacha se fue con la bendición de la mamá como se iba siempre y por ahí de las 11 de la mañana le hablaron, recibió una llamada telefónica y le preguntaron si era mamá de fulanita de tal y ella dijo que sí. Y entonces le dicen, le tenemos una noticia, necesita trasladarse a tal hospital porque su hija sufrió un accidente. Y la señora rápido agarró su suétercito, su monedero, fue por la llave colgada ya a la salida del departamento donde vivía
y arriba del llavero donde colgamos las llaves había en su depa una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí se santiguó y le dijo a nuestro Señor: cuida mucho a mi hija, te le encargo por favor que no le haya pasado nada grave. Y salió de su departamento y cuando llegó al hospital le dan la noticia que su hija había muerto. Entonces pues esta madre desesperada, toda acongojada, tiene que esperar a que le den instrucciones y a que le digan a qué hora puede pasar por el cadáver de su hija. Entonces mientras pues tiene que arreglar algunos asuntos, ella regresa a su casa porque necesita llevar papeles de identificación. Cuando llega a su departamento, aquella mujer llena de llanto y de dolor abrió la puerta de su departamento y en cuanto entró y cerró la puerta se recargó de espaldas en la puerta y ahí se soltó llorando, inconsolable. Cuando medio recupera un poquito la cordura, se voltea para colgar la llave y al colgar la llave ve la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Toma aquel cuadro con la imagen del Sagrado Corazón, lo lanza al suelo, lo pisotea y le dice: tú permitiste que mi hija se muriera, pues hoy te mueres también tú. Hay personas que creen que Dios les ha odiado primero en alguna circunstancia de la vida. Hay personas, qué curioso, que no niegan la existencia de Dios, sino que la rechazan de su vida. Saben que existe, pero no quieren saber nada de Él. Pongo un ejemplo muy concreto. Bueno, el que tienes ahí en tu casa, hombre, ¿para qué te doy más ejemplos? Ese familiar tuyo, que ya lo conoces con cara de troca chocato el santo día de Dios, y que si empiezas a hablar de Dios, te agarra mordidas. ¡Ya cállate! Las pobres madres que ponen el cassette ahí de cantos, alabaré, alabaré, y el hijo, otra vez la misma. Allí hay gente que quiere a Dios, pero lo rechaza. Los pueblos que no son cristianos, qué curioso y qué paradojas tiene la vida. No quieren a Dios y festejan la Navidad. No aceptan a Cristo y hasta detienen las guerras. No quieren a Dios en sus vidas y llenan sus tiendas, calles y aparadores de elementos y signos cristianos. Ja, ja, ja. No quieren a Dios y están enojados con Él. Es como si pusieran a Dios como en penitencia. Ay, pues no te quiero y vas a sufrir para conquistar. Y le exigen explicaciones a cada situación de su vida y por otro lado le exigen a Dios que los trate mejor. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no se murió mejor la viejita que vive al lado de mi casa en vez de que se haya muerto mi madre? A ver, ¿por qué no te la llevaste primero a ella? Y de ahí vienen unos enojos estúpidos en contra de Dios. Pero hay más de un problema con esta actitud inmadura y a veces hasta caprichosa de muchos de nosotros. ¿Y qué sucede con esta actitud? Pues nos perjudicamos a nosotros mismos. ¿A quién crees que le haces daño? Tú que estás enojado con Dios. ¿A quién? Pues no seas tonto, con todo respeto. Tú solito te haces daño. Te odias a ti mismo. ¿Tú crees que a Dios le va a lastimar tu odio hacia Él? ¿Tú crees que a Dios le va a molestar que le mientes la madre a Dios? ¿Tú crees que a Dios le va a enojar que le des la espalda? No, hombre, Dios es Dios, ni necesita de ti ni de mí, porque si nos necesitara, dejaría de ser Dios, así de simple. Para estas personas que se enojan con Dios, pues se parecen al niño que, enojado con sus papás, le dicen así con una voz chillona: ay, pues ahora no como y no como. Como si el no cenar le fuera a causar daño a sus papás. Pues el que se hace daño es el chiquillo nalgasmeadas que no quiere comer. Así, quienes odian a Dios, quienes están enojados con Dios, se impiden a sí mismos encontrar el sentido del sufrimiento que los agobia y ellos mismos se bloquean y no pueden encontrar la paz y se alejan de quien sí puede hacerlos felices. Vamos a analizar brevemente 4 pasos a la respuesta de estos hermanos nuestros que están enojados con Dios. Primero, mis hermanos, a ustedes exclusivamente que odian a Dios,
que no quieren ir a misa, que no se quieren confesar. No, esas ya son cosas mayores. No. A ustedes que están enojados con Dios, Dios no tiene la culpa de tu enfermedad. Dios no tiene la culpa de la maldad de los hombres, ni de los desastres naturales, no. Si crees en Dios y lo que Dios ha revelado en el cristianismo, entonces deberías de saber que Dios creó al hombre para ser feliz y que el pecado original introdujo en el mundo la muerte, el dolor, el error y el desorden interior en nosotros los seres humanos. Ese mundo feliz creado por Dios ha sido, escúchalo bien, ensuciado y arruinado por mi pecado y por tu pecado. La culpa no es de Dios. La culpa original fue de Adán y de Eva y desde luego de todos los que seguimos pecando. Porque Dios ha hecho al hombre libre y eso es bueno, ya que solo así podemos amar y alcanzar la plenitud, aunque esta suponga desde luego un riesgo. ¿Sabes que México es el país donde se han asesinado más sacerdotes en el año 2014 en el mundo? El mal uso que el hombre haga de su libertad no es culpa de Dios. Segundo, Dios no es ajeno a nuestro dolor, ni al tuyo ni al mío. Dios quiso asumir el sufrimiento y lejos Él de desentenderse de nosotros los hombres después de haber pecado, Dios se ha propuesto reparar nuestro pecado. Por eso Él mismo, al hacerse hombre como nosotros, al haber nacido de María, carne de nuestra carne, se hizo hombre para sufrir con nosotros y para nosotros. Mis hermanos, ustedes que están enojados con Dios, no tenemos un Dios que no sabe lo que es sufrir. Él vivió el sufrimiento en primera persona, sino tenemos un Dios que experimentó el sufrimiento en su naturaleza humana. Por eso es que nos entiende, sabe lo que es sufrir. Puedo decirte por experiencia propia que Dios es tan claro, tan sencillo, tan pleno, tan evidente, que cuando uno está en el sufrimiento, es ahí en el sufrimiento y en el dolor donde Dios le da a uno capacidad para encontrar la felicidad, la alegría. ¿Por qué? Porque de ese dolor puede sacar momentos de alegría. Y es por eso que Jesús nos entiende, que Dios nos entiende, porque Él sabe lo que es sufrir. Pero además ese sufrimiento de Cristo no fue estéril, sino fue liberador, fue redentor. Lo convirtió en un acto de amor, no se te olvide, Dios es amor y por eso todo lo que toca lo convierte en amor. Pero si tú no te dejas tocar por Dios, fíjate qué curioso, aunque seas hijo de Dios, Él quiere tocarte con su amor y tú que estás enojado con Dios, no puedes experimentar el amor de Dios porque cierras tu corazón, cierras tu razonamiento y entonces Dios no puede forzarte a entrar en ti. Él respeta tu libertad. Y cuando Dios nos manifiesta su amor, esto lo hace mucho más valioso cuando envía a Jesús su Hijo. Quien sufre puede unir su dolor al dolor de Cristo y así, convirtiendo esta entrega del dolor personal por amor, Él viene y salva a todos los hombres del dolor. En el problema del dolor, más que el por qué, lo que interesa, lo esencial es el ¿para qué me das este dolor, Señor? Ustedes me han escuchado que cuando el Señor me regaló este tumor, que fue un tumor cancerígeno y que me llevó al borde de la muerte, en el momento que yo me encuentro con que en el papel que me dan los médicos me dicen que tengo un tumor de gran tamaño, sin yo haberlo reflexionado delante de la imagen de Cristo en la capilla de la T1 del Seguro Social, mi primer palabra fue: Señor, te pido sabiduría para comprender para qué me das este tumor. Y después, cuando el mismo Señor me fue llevando a estar en contacto con tantos hermanos míos que padecían cáncer y poder hablarles de Cristo, entonces Dios me dejó comprender para qué me había dado aquel tumor. El tumor había sido un medio para que yo llegara al corazón de los incrédulos, de los fríos, de los que sufrían, de los que estaban solos. Y es que quien sufre no está solo, Dios está cerca de él y su cercanía supone un gran consuelo y nos llena de paz. Así que el enojo en contra de Dios pues solo te priva de esa liberación que Cristo viene a darte. Tercero,
El sufrimiento tiene sentido y tiene valor. El dolor angustia y aplasta cuando no tiene salida. Cuando uno queda encerrado en su propio sufrimiento. Padre Víctor, ahora que Dios me permite ir a visitar a muchos enfermos con cáncer, me decía el otro día una persona, y lo voy a decir con mucho respeto porque es algo muy serio, toda enfermedad, me decía una persona, tengo unos ganglios cancerígenos debajo de los lóbulos de mis ojos, ¿sí? Debajo de los ojos. Y me siento muy mal, sé que me voy a morir, y estaba esta persona desesperada, llorando. Y cuando le comparto lo que el Señor me regaló y qué fue lo que hizo conmigo, al final, para glorificar a Dios, dice esa mujer, ya no tengo nada, ya se me olvidó todo, lo que me hacía falta era encontrar a Dios. Pues todo, porque ahí viene Cristo a liberarnos de ese sufrimiento. Mucho depende de cómo vivas el dolor. Si lo vives embroncado, enojado con Dios, lleno de resentimiento, pues esa enfermedad te va a resultar destructiva. Pero si lo vives con sentido y con amor, eso te libera. El dolor viene a liberarte. Y la esperanza hace una gran diferencia. Un dolor encerrado en sí mismo, sin salida, se hace insoportable. O un dolor con sentido, entonces, lleva más allá de nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Se vuelve fecundo. Y es entonces posible sufrirlo serenamente y llenos de paz. Y si no, mira, allí en el Calvario había 3 cruces. En medio de la de Jesús, que fue a ella voluntariamente, Él dijo, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Y tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Y tú recuerdas que al lado de Jesús había 2 condenados. A la derecha, uno de ellos alcanza el paraíso gracias a la cruz. Le resultó a él ser un condenado, muy poco condenado. Allí encontró la liberación definitiva. A la izquierda se muere otro lleno de asco y de odio. 2 cruces junto a Jesús, el mismo sufrimiento físico. Eran 2 actitudes distintas, 2 modos de vivir el dolor, 2 resultados diametralmente opuestos. Cuando uno elige qué tomar, el sufrimiento tiene sentido. Hay que encontrarlo. Cuesta, claro, ya que el dolor cierra la mente, la obnubila y a veces hasta nos oscurece la visión. No es fácil, pero Dios está más cerca del que sufre, y quien lo busca lo encuentra. Como enseña el Papa Francisco, la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para cambiar. Así pues, mis hermanos, al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que lo acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento, para abrir en ella un resquicio de luz. Y tú que estás hoy enojado con Dios, en Cristo mismo vas a poder encontrar el camino y vas a descubrir esa luz que ilumine tu vida. Y termino. Enojarse con Dios no solo carece de sentido, sino que es hasta contraproducente. Solo en Dios podemos encontrar la felicidad. De manera que, mis hermanos, enojarse con Dios es enojarse con la fuente de nuestra propia felicidad. Y esto no parece una cosa muy inteligente para hacer. Es entendible que una persona que sufre esté en shock y que sienta hacia Dios una gran rebeldía. Pero cuando entras en shock porque estás sufriendo, es porque tu corazón está vacío de Dios, porque tu mente está vacía de Dios. Hace poco un médico se enojaba conmigo porque yo le decía, la ciencia, todos los adelantos han sido provisorios, han sido pasajeros, efímeros, y me decía, no, don Carlos, no puede usted hablar de esa manera. Le dije, demuéstrame en qué caso la medicina ha vencido a la muerte. Entonces la medicina, con todos sus adelantos, solo es una solución provisoria. Nos alarga la vida, nos minimiza el dolor, pero no ha vencido la muerte. Así que, para poder entender el sufrimiento, deberías serenarte y procurar manejar razonablemente esa rebeldía en contra de Dios que hay en tu corazón. ¿Y cómo superar estos enojos? Bueno, pues búscalos en la luz de la fe, la luz para encontrar el sentido a lo que estás pasando. Porque este camino marcado por la humildad te permitirá encontrar resignación, que es el paso fundamental. Entonces la esperanza va a despertar que aceptes lo que te está pasando y te llevará a ofrecer el dolor y, si tú lo permites y te decides, ofrecerte a ti mismo, a Cristo en ese dolor.
Así que hasta entonces brillará el amor, encontrarás la luz, el amor de Dios, y vas a descubrir que el amor de Dios siempre estuvo a tu lado. También cuando nosotros procurábamos espantarlo con nuestro enojo, ahí estaba Dios, Me acuerdo de un padre misionero del Espíritu Santo, el padre Fernando Camacho, me regaló un libro que escribió y lo tituló Grítale a Dios. Y en ese libro el padre dice: ¿a poco crees que cuando te enojas con Dios, Dios se va? No, ahí está escuchándote. Así pues, no parece que nos convenga enfrentarnos con quien puede dar sentido y valor a nuestro sufrimiento, con quien puede darnos la fortaleza para llevarlo y con quien nos promete la felicidad absoluta si lo vivimos con amor. Así que, mis hermanos, déjense de actitudes de rebeldía y de desprecio hacia Dios, ya que lo único que vas a conseguir con esa forma de comportarte es dureza de corazón, que tu mente se cierre a la luz de Dios, y entonces, llenos de odio y de resentimientos, estarán sufriendo cada día de su vida. Dios ha venido a traernos la salvación y el amor. Tú que estás enojado con Dios, ve de rodillas y cae con humildad ante el Señor y pídele perdón por esas actitudes que has asumido, y el Señor te regresará nuevamente a la vida. Un feliz año para todos.